Muy buenas noches, gracias a todos los que están ya ingresando a la sala. Vamos a ir empezando porque Que son realmente varios. poco tiempo. Les agradezco a los que vienen ingresando que por favor cierren sus micrófonos para no interrumpir, ¿verdad? La presentación. Al final del tema, vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, por ahorita pueden cerrar los micrófonos, incluso el video si desean. No es, ya al final, como les decía, volvemos a retomar la parte de preguntas, que igual pueden hacerlas al chat. Si ustedes ven en la parte de abajo de su pantalla, hay un espaciecito que dice chat. Entonces, en cualquier momento pueden escribir ahí y así vamos viendo las preguntas y todos los demás también pueden ver las preguntas que vayan haciendo. Mi nombre es Tatiana Barrantes, yo soy pediatra, tengo también un posgrado en trastornos del desarrollo. La razón por la que quise hacer esta presentación fue porque, bueno, el TEA es uno de los temas que más me interesa y me apasiona. Y porque también sé que a raíz de la pandemia se han suspendido muchísimas actividades, ¿verdad?, educativas y formativas para padres de familia en torno al tema del TEA. Y eso pues ha generado vacíos de información, ha generado que muchas personas no sepan en este momento dónde recurrir, dónde educarse al respecto. Y entonces por eso decidí hacer esta charla virtual con ustedes el día de hoy. Sin más preámbulo, voy a poner la presentación para compartirla con ustedes, porque como les digo, tenemos 40 minutos únicamente. Y pueden ir mandando, insisto, sus preguntas eventualmente al chat, como para no olvidarlas. Y si no, pues igualmente al final, espero nos dé un chancecito de evacuar las dudas de todos. Voy nada más para seguir admitiendo algunas personas que vienen llegando. Y listo, creo que ya han ingresado la mayoría. Ok, minuto. Vamos a ver. Ok, bien, como les decía, mi nombre es Tatiana Barrantes, soy pediatra y el día de hoy vamos a hablar de generalidades del trastorno del espectro autista. ¿Y por qué generalidades? Porque necesitamos empezar por el principio, ¿verdad? Como les decía, sé que en este momento hay muchas familias que no han podido tener acceso a las actividades educativas, los talleres formativos que generalmente se hacen en esta época, en el mes de abril, a raíz del Día Mundial del Autismo. Entonces, no vamos a dejar de brindar información para ayudarles a pues aclarar sus dudas al respecto. Nada más para contarles un poquito de historia, la palabra autismo no es nada nuevo, esto se empezó a usar desde principios del siglo pasado. La palabra en sí misma autismo deriva del griego autos, que significa uno mismo. Y aquí les presento a dos personajes que probablemente ustedes ya han visto, escuchado, conocido por ahí. El doctor Leo Kanner, que es a quien consideran el papá del autismo, que hizo su descripción de lo que hoy conocemos como autismo en 1943, y el famoso doctor Hans Asperger, que por su lado también en esas mismas fechas también hizo una descripción de un trastorno del desarrollo muy parecido a lo que había descrito el doctor Kanner. Desde ese momento se empezó a hablar del tema. Y eso generó, ¿verdad? Como se hablaban en diferentes lugares, en diferentes diagnósticos y diferentes trastornos, que hubiese un montón de diagnósticos, de lista de diagnósticos, que a fin de cuentas eran muy parecidos entre sí. Algunos hablaban de autismo, otros de trastorno desintegrativo infantil, por ahí surgió también el tema síndrome de Asperger, el término, perdón, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y eso generaba el conflicto de en qué se diferencia cada uno, qué es lo que hace a cada uno diferente y especial. Se discutió muchísimo al respecto
Y de hecho, este otro personaje que les presento, para los que no lo conocían, la doctora Lorna Wing, más contemporánea con nosotros, fue la primera que dijo, ok, no, esto no son cosas diferentes, estamos hablando de un espectro, estamos hablando de diferentes manifestaciones de un trastorno del desarrollo muy semejante entre sí. De hecho, ella fue la primera en proponer el término espectro autista. ¿Okay? Y ya para el 2013, los expertos en estos temas, que se reúnen cada cierto tiempo para revisar los criterios diagnósticos y emitir manuales y guías para que los médicos y los que trabajamos en esto podamos definir cuándo es qué cada problema, en un libro muy famoso que se llama el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, probablemente lo han escuchado mencionar muchísimas veces. Agarró todos esos términos que estaban por ahí guindando, como les decía, que síndrome de Asperger, que trastorno desintegrativo infantil, que autismo atípico, que autismo de la niñez, y todos los echó en una única cajita que denominaron trastorno del espectro autista. Y a partir de entonces es que estamos hablando de TEA, ¿verdad? De lo que hoy en día conocemos como TEA, y ya no de ese montón de trastornos, cada uno por aparte. ¿Qué es el TEA? Y ojo que el TEA no es una única cosa. De hecho, el TEA por definición es una amplia gama de afecciones. Ojo, no es una sola, son varias. O mejor dicho, es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por alteraciones en habilidades sociales, desafíos en habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación verbal, pero hablamos de que es una amplia gama porque no tiene una única presentación, porque en realidad, así como tenemos muchos individuos diferentes, en cada uno de ellos pueden haber diferentes manifestaciones que nos hagan pensar en TEA. Lo cierto es que en todos ellos hay un factor común, que ¿cuáles son? Que tienen que tener alteraciones en la comunicación social y la presencia de conductas estereotipadas y repetitivas. Estamos hablando de una diada, ¿ok? Tiene que haber elementos de ambas cosas para que nosotros hablemos de TEA. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque de repente ha sucedido, ¿verdad? Como mucha gente tiene ahí en la cabeza, por ejemplo, que el retraso en el lenguaje puede ser una manifestación de TEA, automáticamente que tienen un chico o una chica que tiene alteración o retraso en el lenguaje, dicen ya es TEA. Pero ojo, no es nada más problemas en la comunicación. Tiene que existir en conjunto con conductas estereotipadas y repetitivas para que realmente pensemos y sospechemos TEA, ¿ok? Eso es una de las primeras cosas que quiero dejar muy claro. Es una combinación de ambos elementos. Ahora bien, la manifestación de estos elementos es variadísima y eso es lo que hace al trastorno del espectro autista tan particular, ¿verdad? Tan peculiar. Ahorita más adelante vamos a profundizar de nuevo en esto. ¿Qué es trastorno? ¿Qué significa trastorno? Trastorno es cambio, una alteración, algo que cambia las características que conforman una cosa. En este caso, el desarrollo, entre comillas, normal, ¿verdad? De lo que esperamos en la infancia o del ser humano. ¿Y por qué hablamos de espectro? Porque así como ustedes ven el espectro de la luz, ¿verdad? Que pasa por una gran gama de tonos y colores, como les decía, en el TEA también las manifestaciones son tantas que no hablamos de una única o específica, ¿ok? Sino que hablamos de un espectro porque pueden ser muchísimas, tantas como es el espectro de la luz y que es visible a nuestro ojo desde un color azul muy intenso hasta un color amarillo, hasta un color rojo, ¿verdad? Y todos están dentro del espectro de color. Lo más importante y el otro mensaje que quiero que se lleven hoy es que no es ninguna enfermedad, ¿ok? Es un trastorno del desarrollo, es una manera diferente como sucede el desarrollo en ese ser humano, pero no es ninguna enfermedad. Nuestros chicos no están enfermos, no padecen de TEA, ¿ok? Ellos tienen una condición que se llama TEA, que es una característica más del ser humano y que sí, puede que necesite ayuda en ciertas cosas particulares, pero no es una enfermedad, no es algo malo y por ende también no es algo a lo que busquemos una cura, ¿ok? Porque es algo que va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Pero justamente también ese espectro tan variado hace que ese acompañar al ser humano a lo largo de su vida sea
signifique que hoy tenemos un chico que se ubica en el fucsia, pero dentro de un tiempo se ubica en el verde o en el amarillo o en el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que las manifestaciones que vemos hoy no necesariamente van a seguir siendo las que veamos más adelante en la vida. ¿Ok? Hasta en eso también el TEA en sí mismo es sumamente variable. ¿Cómo estamos con respecto a datos? Estos son datos de este año. En Estados Unidos llevan un conteo muy cercano de las personas con TEA. En marzo de este mismo año publicaron los últimos datos que dicen que 1 de cada 54 niños se ubica dentro del espectro autista. Una cosa que sí sigue siendo muy, muy típica es que la mayoría de estos pacientes son hombres. Discúlpeme un segundito. Y esto sí sigue siendo así, en términos generales en la mayoría de países. De hecho, cuando yo doy esta presentación en auditorios, en grupos de pacientes, siempre digo, levánteme aquí la mano quiénes son mamás de hombres y quiénes son mamás de mujeres. Y siempre es muy característico que la mayoría me levante la mano diciendo que son mamás de varones. ¿Ok? La edad promedio de detección en Estados Unidos en este momento es de 4 años, aunque el diagnóstico como tal se puede realizar desde los 2 años de edad si se brinda atención a tiempo, ¿verdad? Desafortunadamente, el diagnóstico es más tardío en los grupos más vulnerables. O sea, las personas que necesitan generalmente más ayuda y menos acceso a recursos son los que suelen tener diagnósticos más tardíos. ¿Y esto por qué es un problema? Porque obviamente entre más temprano detectemos que hay un trastorno del desarrollo, sea cualquiera que sea, no estoy hablando solamente de TEA, cualquier trastorno de desarrollo, entre más temprano se diagnostique, mejor es el pronóstico para esa persona. De estas personas con TEA en Estados Unidos, vuelvo y repito, 31% tienen algún tipo de discapacidad intelectual acompañante con el TEA, ¿verdad? El 25% tiene un coeficiente intelectual, digamos, limítrofe, y el 44% tienen un coeficiente intelectual que se ubica dentro del promedio o incluso alto. ¿Por qué recalco esto? Porque algunas personas tienen como la idea de que el TEA es sinónimo de superdotación y no necesariamente es así. Tenemos de todo dentro del TEA. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? O sea, ¿por qué es que las personas con TEA se desarrollan de la manera? ¿Cómo se desarrollan? Ahí a su izquierda ustedes pueden ver toda la explicación científica, ¿verdad? Con palabras de repente muy sofisticadas que hacen referencia a diferentes zonas del cerebro donde se ha demostrado a través de estudios especializados de resonancia magnética que hay diferencias. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que a mí más me interesa? Es lo que les puse en la derecha. Esto se traduce, estas pequeñas alteraciones o diferencias se traducen en que hay alteración en las vías neuronales, en la comunicación de esas neuronas que se encargan justamente del procesamiento sensorial y del procesamiento emocional. Dicho de otro modo, es un proceso atípico diferente de maduración cerebral, pero es algo que ya se da a nivel celular, ¿verdad? A nivel ya más propiamente microscópico, por eso no es tan fácil de identificar, solamente mediante estudios muy especializados, que sí se ha visto, ¿verdad? O sí se ha demostrado que estos cerebritos funcionan de manera distinta, digámoslo así, entre comillas, al funcionamiento de la mayoría. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque como ya les venía resaltando, el TEA no es más que una variable más de las muchas condiciones humanas que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada vez se tiende más a quitar hablar de anormal porque en realidad no es que sea anormal, simple y sencillamente es atípico, es diferente, ¿ok? Y diferente muy en particular en esta parte, en lo que es maduración cerebral y procesamiento sensorial. ¿Y qué es el procesamiento sensorial? Es ese proceso neurológico que nos permite responder adecuadamente a la información que recibimos del ambiente a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos no son 5, como nos hicieron aprender en la escuela. Nuestros sentidos en realidad son
son 8, ahí incluso falta uno. Están los tradicionales 5 que conocemos: vista, olfato, gusto, tacto, oler, perdón, sí, bueno, los 5 tradicionales. Pero también está nuestro sentido vestibular, que se encarga de ayudarnos en el equilibrio, nuestro sentido propioceptivo, que es el que nos ayuda a determinar en qué posición se encuentra nuestro cuerpo y dirección. Por ejemplo, si yo en este momento les digo a ustedes, ¿en qué posición está su mano derecha? Ustedes no necesitan volver a ver su mano derecha para saberlo, su cerebro automáticamente lo sabe, eso es gracias a la propiocepción. Y el octavo sentido que les decía es el de la interocepción, que es la capacidad de identificar las señales internas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles señales internas? Hambre, sueño, enfermedad, por citarles algunos ejemplos, ¿ok? Dolor inclusive. Ya ustedes irán comprendiendo entonces, si les estoy diciendo que en el TEA ocurre un procesamiento sensorial distinto, eso les hace empezar a entender eh, por qué, por ejemplo, en las personas con TEA suceden esas situaciones sensoriales de hiperpercepción de ciertas cosas o hipopercepción de otras, ¿verdad? En cuenta porque de repente los chicos dicen que no tienen hambre, que no sienten hambre aunque hayan pasado muchas horas sin comer, o porque pareciera que no les duele cuando se golpean, o más bien porque pareciera que el cortarles el cabello les doliera como si les estuvieran haciendo una enorme herida, ¿ok? ¿Qué es lo que causa el TEA? La persona que logre responder a esta pregunta se va a ganar el premio mayor. Todavía no existe una causa única definida del TEA, ¿ok? Existen factores que predisponen a su aparición. De ellos, los genéticos es como los que llevan más peso, ¿ok? La herencia, en otras palabras. Cuando tenemos un familiar directo con TEA, la posibilidad de que esa persona tenga una descendencia con TEA es altísima. Vean que de un 10 hasta un 20%. Por supuesto, la posibilidad mayor cuando la persona con TEA es papá, mamá o uno de los hermanos. Pero no crean, también se ha visto que hay cierta influencia con familiares un poco más lejanos, de repente abuelos, tíos, primos inclusive. El tema aquí es que no ha sido un único gen, no es como por ejemplo en el síndrome de Down, que sabemos que es una alteración específica en el cromosoma 21, ¿verdad? Que está duplicado y eso es lo que genera el síndrome de Down. En el TEA no se ha logrado identificar una única cosa. Y de hecho, la variedad y la cantidad de genes involucrados es tan amplia que no se ha logrado establecer un marcador genético como tal. Lo que sí se ha visto es que hay trastornos genéticos que todavía tienen más riesgo de ser TEA. Por ejemplo, el síndrome de X frágil, que yo no sé si ustedes han escuchado mencionar, pero es bastante frecuente, cursa con discapacidad intelectual, con ciertas características físicas muy especiales y con conductas autistas, ¿ok? Incluso el síndrome de Down, la trisomía 21, también tiene mayor riesgo de cursar con autismo y otra enfermedad que se llama esclerosis tuberosa. Pero resulta ser que no, la genética no es lo único. Hay factores ambientales y factores prenatales y postnatales que nos pueden también predisponer al TEA. Factores ambientales como cuáles, como exposición a tóxicos o drogas, y uno que ha cobrado mucha relevancia recientemente es el estrés y la depresión materna durante el embarazo. La mujer que está deprimida, es muy estresada durante el embarazo, aumenta los niveles de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y se ha demostrado que el cortisol cambia la forma como el cerebro se modela. ¿Ok? Por supuesto, la presencia también de infecciones prenatales, y aquí ha habido mucha investigación con respecto a diferentes microorganismos que producen infecciones durante el embarazo que pueden asociarse a TEA. Y en factores perinatales y postnatales, la edad tanto de papá como mamá al embarazo,
al momento del embarazo mayor a 35 años se considera también de riesgo, el haber nacido prematuro, y esto es algo también muy frecuente, igual cuando hago estas charlas usualmente les pregunto, ¿quiénes de aquí sus chicos nacieron prematuros? Y también un gran porcentaje levanta la mano, bajo peso al nacer, asfixia perinatal y ya después de nacer la presencia de infecciones o lesiones del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Que en la gran mayoría de casos no es una única causa. Si uno se pone a analizar y a investigar, se da cuenta que hay de todo un poco. Y aún que ya están identificados como estos factores de predisponentes más frecuentes, de igual modo, hay personas con TEA en las cuales no identificamos ni un solo factor de predisponente, ¿ok? Puede suceder sin que medie ninguna de estas cosas. ¿Cuáles son las características del TEA? Y aquí me voy a basar en los criterios diagnósticos del librito que les mostré en la diapositiva al puro principio, del DSM-5. El DSM-5 establece 4 criterios, ¿ok? Que se llaman, los denominan ABCD. Ahorita vamos a ver cuáles son. Para que yo pueda decir que una persona está dentro del espectro autista, tiene que cumplir con cada uno de estos criterios. Tiene que tener elementos de cada uno de ellos para poder decir, sí, esto es TEA. ¿Cuál es el primer criterio? O el punto A, deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social. Recuerden lo que les decía, es una diada. Tiene que haber problemas en la comunicación, en la interacción social. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es sumamente amplio. Ellos hablan de estos 3 puntos en particular y lo más importante es que estén persistentes en diferentes contextos. ¿A qué me refiero con esto? Con que no se vale, digamos, con que el niño sea socialmente y comunicativamente súper bien en la casa, pero es cuando sale, digamos, o cuando va al centro educativo donde tiene problemas. Ahí podría ser más bien una cuestión de personalidad o del ambiente que lo rodea, ¿ok? Cuando para realmente decir que existen alteraciones en la comunicación y en la interacción social, estas alteraciones tienen que estar presentes en todos los ambientes en los que la persona se desenvuelve. ¿Y esto cómo se traduce? Más fácil, veámoslo así. Aquí es donde viene todo aquello de, bueno, obviamente las dificultades per se en el lenguaje, pero no es nada más en el lenguaje hablado, es que también puede haber dificultad para iniciar o para responder a las interacciones sociales, que no exista una conversación, o sea, la persona puede que hable correctamente el español, pero no sea capaz de mantener esa conversación habitual de ida y vuelta que tenemos los seres humanos. De eso de que nos pongamos a decir hoy, uy, qué aguacero que cayó ahora al mediodía, sí, estuvo aquí una rayería y que la persona te contesta y te sigue la conversación. Muchos de ellos es el típico, ¿verdad? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Mamá, el dinosaurio, estegosaurio es altísimo y que, pero mi amor, decime, la maestra te dejó tarea. No sé, pero es que el estegosaurio es un dinosaurio, ¿verdad? Y entonces no es esa comunicación de ida y vuelta, sino que la comunicación o la conversación se basa únicamente en lo que a la persona en ese momento le interesa. Pero también, insisto, va más allá del puro, de netamente la situación de hablar, de conversar. Pueden también haber acercamientos sociales que se consideren extraños o diferentes, desde el típico que no prefiere estar solo, que no le gusta o no le interesa compartir con otras personas, ¿verdad? Hasta más bien el que, como dicen por ahí, se pasa de cariño, de cariñoso, ¿verdad? Y que no comprende que existe ese espacio personal que debemos respetar a los demás y entonces con cualquiera, sea papá, mamá o cualquier extraño, hace un acercamiento que va más allá de lo que uno socialmente esperaría. Igualmente, puede que no tengan los mismos intereses que los demás. Si usted ve, mira, todos los chiquillos están interesadísimos en X programa de televisión, pero para él eso no importa, en realidad no le interesa y se interesa más en otro tipo de cosas muy específicas. Deficiencias en la comprensión de gestos, de ese lenguaje no verbal. Y entonces ahí es donde usted ve que le hacen una seña, una mueca, una cara y como que no reacciona como uno esperaría que reaccione, como que no comprende qué es esa seña o qué es esa mueca. O el típico también de que no comprende el doble sentido, le hacen una broma, un chiste y él no entiende realmente dónde está la broma en eso o lo comprende de manera muy literal y entonces
la mamá dice, ay, me morí, me muero de la risa, y el niño reacciona asustadísimo, mamá, por favor, no te mueras, ¿verdad? Porque cree realmente que eso es lo que está sucediendo. Igualmente, comunicación verbal y no verbal poco integrada, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos solemos hacer muchos gestos, señales, de repente les cuesta realizar ese tipo de gestos o comprender también ese tipo de gestos que cualquiera comprendería. Poco contacto visual, que es lo otro que la gente conoce muchísimo, y de hecho poco lenguaje corporal en general, ¿verdad? Entonces, como les decía, no es nada más el hecho de no hablar o tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, que algunos lo tienen, no todos. Es también una interacción comunicativa y social que no es la habitual, la esperada, y que se le dificulta mucho la comprensión también de ese lenguaje no verbal, ¿ok? Bueno, dificultad para compartir juegos imaginativos o hacer amigos, ¿verdad? Y entonces el juego típico de alinear, de simplemente ponerme a darle vueltas a las llantas de los carritos, de hacer pilas de cosas, ¿verdad? Porque no veo en ese carro como la representación del carro grande que tiene mi mamá o que tiene mi papá, sino que simplemente veo un objeto ahí que tiene una parte que da vueltas, y por eso es que me dedico a jugar de una manera diferente a lo que se esperaría, digamos, que juegue un niño con un carrito o con una muñeca. Y bueno, también que se ha dicho mucho, ¿verdad? Ausencia de interés, entre comillas, por otras personas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque esto ha hecho pensar a algunos que es que mi hijo no me quiere, o no quiere a la abuelita, o no quiere al hermano. No, es simple y sencillamente que esa comprensión de las relaciones sociales para ellos puede ser un poco diferente, y de repente algunas personas, ¿verdad?, entran y salen de su círculo de interés dependiendo de lo que en ese momento necesiten, ¿verdad? Pero no es falta de amor ni mucho menos. Entonces, ese era el punto A. Y como les decía desde el principio, esto es una diada, entonces tiene que estar acompañada de algo del punto B. ¿Y qué era el punto B? Patrones restrictivos y repetitivos de la conducta, intereses o actividades. Y estos pueden que estén presentes ahorita, o puede que hayan estado presentes en algún momento de su vida, no necesariamente ya. Puede ser que estén presentes por historia. Y aquí también tenemos muchos, como les decía, la alineación, el juego que es muy repetitivo, el área habla estereotipada o repetitiva, esa manera de hablar peculiar, ¿verdad? Que algunos dicen, mira, este chiquito habla como sacado de la tele, o como si fuera extranjero, o muy repetitiva, o sea, lo que se llama ecolalia, que simplemente repite y repite y repite. Recuerdo un chico que habló en mi consultorio que, o sea, me decía, ay, es que se sabe los colores, sí, pero básicamente su lenguaje era decir azul, azul, verde, amarillo, rojo, azul, azul, azul. Estamos de acuerdo, estaba reconociendo los colores, pero su lenguaje era eso, simplemente decir, repetir y repetir y repetir los colores que se sabía. El típico, ¿verdad? Que se estresa mucho cuando le cambian de lugar los objetos, que si él los acomodó de cierta manera, entonces si alguien llega y los cambia, se estresa, eso le hace, le hace sentirse muy incómodo. El uso de lo que se llaman frases idiosincráticas, ¿eso qué quiere decir? Como palabras específicas o maneras específicas de referirse a algo que regularmente tiene otro nombre. Me acuerdo un chico también que vi yo que no le decía a los adultos mayores que estaban viejitos, sino que él decía están abuelados, ¿verdad? Viejitos, no, abuelados, ¿ok? O de repente invenciones de palabras que ellos usan para referirse a cosas que tienen un nombre diferente en el español. O en habla estereotipada repetitiva, también eso que nos da de repente por ponernos a repetir frases que vimos en la tele, cosas de anuncios y demás. Apego a objetos inusuales. Ojo que todos los niños, o la gran mayoría de los niños, de repente tienen un peluchito, una cobijita que les gusta, que la quieren y que andan con ella para arriba y para abajo. Eso es completamente normal. Me refiero a objetos inusuales como otro chico que yo tuve que le fascinaban las cucharas, y entonces andaba siempre con una cuchara en la bolsa, y cada vez que iba a la casa de la abuelita venía con una cuchara nueva porque él tenía que andar con las cucharas y se iba directo a buscar las cucharas. ¿Okay? Intereses muy específicos, esto los convierte a veces en expertos en temas,
Y para un montón de cosas, lo clásico de los dinosaurios o cosas que dan vuelta como los abanicos, pero recuerdo también otro que con 8 años lo que le fascinaba y le interesaba eran las lavadoras de ropa y los aires acondicionados. Y entonces le encantaba ver la lavadora de ropa funcionar y aprendía y buscaba cosas sobre la lavadora de ropa, pero de ahí, como me decía la mamá, él eso es lo que le gusta y eso es de lo que habla. Con la casa todo muy bien, pero en la escuela, ¿qué niño de 8 años va a querer hablar de lavadoras de ropa? ¿Verdad? Y luego en esta parte también de conductas estereotipadas y repetitivas es donde entra aquello de las reacciones sensoriales, que como bien les decía, puede haber hiperreactividad o más bien hiporrespuesta a esos estímulos que llegan a nuestro cerebro a través de los sentidos. Y por esto es que aquí vemos aquello de que les molesta, a algunos les molesta mucho el ruido, les molestan ciertas texturas de ropa, ciertos alimentos, prefieren que sean crujientes, otros prefieren que sean ácidos, otros más bien no les gusta que sean suaves, otros más bien necesitan que sean más duros. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de expresión de esta estimulación sensorial. Y como les decía, puede ser hiperreactivo, y vos decís, no puedo cortarle las uñas, ¿verdad? Porque parece que lo están matando, o el que más bien, por otro lado, pasó 3 días con un dolor abdominal que era una apendicitis perforada, eso es un caso cierto también, y el niño después no había manifestado nada, de incomodidad ni nada, hasta que ya el apéndice se le había perforado y realmente se puso muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía una hiporrespuesta al dolor. Y en la parte de estímulos sensoriales puede haber hasta combinación de ambas. Podemos tener chicos que sean hiperreactivos a ciertos estímulos y también a la vez hiporreactivos a otros. El punto C, si se acuerdan, les dije que tiene que haber de los 4. El punto C es que estos síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del desarrollo, o sea, se manifiesta desde temprano en la vida, pero puede que no nos lleguemos a dar cuenta hasta que la demanda social supera las capacidades. Y entonces ahí es donde pasa aquello de cuando estaba chiquitito todo bien y es hasta que ya llegó a la escuela y empezó como a socializar, a tener que socializar más, donde nos empezamos a dar cuenta que algo está pasando. Y el punto D es que estos síntomas realmente son significativos, ¿ok? Realmente significan y generan problemas, digámoslo así, para la vida de la persona. Según el DSM-5, el TEA se debe clasificar en si se acompaña o no de déficit cognitivo, deterioro del lenguaje, algún síndrome conocido, y se conocen 3 niveles según la necesidad de ayuda, ¿ok? Que esto es algo que me preguntan mucho. ¿Qué nivel de TEA tiene mi hijo? Ok, no es nivel de TEA. Lo que se clasifica es qué tanta ayuda necesita el niño. Y ojo que todos necesitan ayuda de algún modo u otro. El nivel 1 es el que necesita cierta ayuda. El grado 2, el que necesita ayuda un poco más notable. ¿Ayuda en qué? En comunicación social y en el tema de sus comportamientos repetitivos y restringidos. Y el nivel 3 es el que necesita ayuda muy notable, o sea, el que necesita más ayuda, tanto para la comunicación como para disminuir la irritabilidad cuando hay cambios en sus conductas, en sus rituales o en sus comportamientos repetitivos. ¿Y por qué quiero recalcar esto de que es dependiente del nivel de la necesidad de ayuda y no de la gravedad de los síntomas? Porque la necesidad de ayuda depende mucho del contexto y porque los niveles no son estáticos, ¿ok? Si yo hoy, 14 de mayo, hago un diagnóstico de TEA a un paciente y me aventuro a decirle que en este momento se ubica en un nivel 2, no quiere decir que él va a estar en ese nivel 2 para el resto de su vida. En este momento está en un nivel 2 porque necesita ayuda notable, pero resulta ser que si yo le brindo esa ayuda notable, puede ser que a lo largo del tiempo ya yo logre tener un chico que está ubicado en un nivel 1, ¿ok? De igual modo, si yo a ese niño que está hoy en un nivel 2 no le brindo ningún tipo de ayuda, puede ser que a la larga más bien su necesidad de ayuda sea mayor y que más bien se catalogue como un nivel 3. Y esto de necesidad de ayuda también depende mucho del contexto y así sucede en la discapacidad en general. Digamos, una persona que tiene una discapacidad auditiva, o sea, que es sorda, por ejemplo, va a necesitar mucha ayuda para entender el discurso del presidente, si no hay un intérprete del ESCO ahí
que se encargue de hacerle comprender lo que está pasando. Si ponemos el intérprete del ESCO, ya esa persona recibió la ayuda que necesita y ya va a comprender todo lo que está pasando, ¿ok? Otra cosa importante es que no existe una prueba para determinar el nivel de severidad, que es otra cosa que me preguntan mucho. Es que yo quiero saber qué nivel de TEA tiene y que le hagan pruebas para saber en qué nivel está. Eso no depende de una prueba en sí misma. Eso depende, insisto, del nivel de la necesidad de ayuda que la persona tenga en ese momento. ¿Y por qué nos interesa hacer esta diferenciación de los niveles? Más que todo para el abordaje, porque si me están diciendo que este chico necesita ayuda notable o muy notable, lo que me está diciendo es necesitamos actuar ya. ¿Para qué? Para mejorar precisamente el pronóstico. El diagnóstico temprano es lo que nos permite una intervención temprana. Y otra cosa importante con el diagnóstico es que el diagnóstico es clínico, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Con que no existe una prueba de laboratorio o un examen del cerebro, como, qué sé yo, un TAC o una resonancia magnética que nos haga el diagnóstico de TEA, ¿ok? El diagnóstico se basa en lo que clínicamente uno como profesional ve y la familia también le cuenta, ¿ok? De ahí la importancia de que el profesional que haga el diagnóstico tenga entrenamiento y experiencia. ¿Por qué? Porque se basa en lo que se observa, básicamente. Uno sí se puede apoyar con pruebas específicas, más que todo como para tratar de ver si la persona realmente manifiesta esas conductas inusuales ante estímulos específicos. Y ahí es donde viene el famoso A22 y el ADIR, que es básicamente una entrevista. El A22 sí se trabaja directamente con la persona, ¿ok? Pero igual, estas pruebas se basan en la observación. Yo hago con el niño una serie de juegos o de actividades para ver de qué manera él me responde. Y no es que haya una respuesta buena o mala, es como les digo, de qué manera me responde, ¿ok? Pero igual, yo como observadora soy la que tengo que identificar esas conductas para darme cuenta si están o no están presentes. Y lo más importante, después del diagnóstico, ¿qué? ¿Qué sucede? No todas las personas con TEA tienen las mismas necesidades, porque algunos me dicen, ay, es que me han dicho que terapia lenguaje, que terapia ocupacional, que terapia física, que adecuación, que medicación. No, cada sujeto con TEA es único y diferente, por ende sus necesidades también son únicas y diferentes, ¿ok? Por eso se debe establecer un plan individualizado de abordaje según las características de la persona y las prioridades que identificamos. ¿Por qué prioridades? Porque de repente en este momento tal vez la prioridad sea ayudarle a que se comunique mejor, a trabajar el lenguaje. Y más adelante la prioridad vaya a ser ayudarle con el tema de la lectoescritura o ayudarle a dejar pañales, por poner dos ejemplos, ¿ok? Tenemos primero que establecer qué es más urgente y necesario trabajar en el momento. El TEA se puede acompañar de ciertas patologías médicas y del desarrollo que también pueden necesitar seguimiento y abordaje. El TEA generalmente no viene solo. Es muy frecuente que tengan trastornos gastrointestinales, es súper frecuente el estreñimiento, la intolerancia a la lactosa, alergias alimentarias, es súper frecuente que haya trastornos del sueño, ¿verdad? Y es una de las cosas que más llevan a consultar porque cuando hay trastorno de sueño no solo el niño se afecta a toda la familia, pero también a los que ya están en edad escolar es muy típico que haya déficit atencional y también haya que trabajarlo y también puede haber epilepsia con mayor frecuencia que en la población general. Cosa muy importante, las personas con TEA tienen derecho a recibir educación acorde con sus necesidades. Entonces vamos a lo mismo, que si regular, que si enseñanza especial, eso va a depender de las características de la persona. No depende del diagnóstico de TEA, sino que depende de lo que el niño necesita. Y aquí también quiero ser muy enfática, ¿verdad? Porque a veces me dicen, es que ocupo un diagnóstico para que en la escuela sepan qué tienen que hacer. No, el diagnóstico es pues para aclarar las dudas y ver qué necesidad de ayuda tiene, pero qué se tiene que hacer con el niño, eso lo define la escuela según las necesidades educativas que tenga en ese momento, ¿ok? También es muy importante que toda la familia conozca la condición, que todos los abuelitos, los tíos, los primos sepan, ok, este chico tiene o esta chica tiene TEA, qué significa TEA y sobre todo qué necesita para llevar una vida feliz. A él le gusta esto, le gusta lo otro, nos estamos comunicando de tal manera. ¿Para qué? Para que entre todos podamos ayudarle a que su entorno le facilite también las cosas y a que sea un niño feliz. Sigue siendo su hijo amado, sigue siendo su hija amada. El diagnóstico no cambia a la persona que tengo ahí al frente, sigue siendo mi hijo y lo amo sobre todas las cosas, ¿ok? Simplemente estoy buscando la mejor manera de ayudarle.
Ya con esto termino mi presentación. Voy a devolverme. Voy a devolverme aquí al chat porque hay un montón de preguntas. Ya casi, vamos a tener que cerrar, ¿verdad? Porque el Zoom no nos permite reuniones de más de 40 minutos, pero voy a tratar de ir contestando las preguntas que han venido haciendo al chat, ¿ok? ¿Cómo se determina que hay discapacidad intelectual? Para la discapacidad intelectual hay pruebas específicas, esas las hacen los psicólogos, ¿ok? Para determinar si existe o no discapacidad intelectual como tal, porque ellos se tapan los oídos por sonidos fuertes. Bueno, ya les expliqué, ¿verdad? Del componente sensorial, de las diferencias en la integración sensorial, que algunos pueden hacer que sean hipersensibles a sonidos. ¿Qué tan predominante puede ser el estrés durante el embarazo? Es un factor importante, es un factor que sí se ha visto que puede aumentar la posibilidad de que sea TEA. Como les conté, el estrés aumenta los niveles de cortisol y el cortisol materno hace que cambie la forma como el cerebro se desarrolla. La mía tiene síndrome de Down y autismo nivel 3, es más complicado porque tiene los dos síndromes juntos, sin duda alguna, sí es realmente todo un reto, pero también se les puede trabajar y ayudar. He leído acerca de una posible relación entre microbiota patógena y el desarrollo o presencia de TEA. Hay estudios donde se utilizan probióticos como parte del tratamiento y que hayan demostrado que mejoran la condición. Sí, es correcto, son teorías, pero son teorías nada más. Todavía no existe evidencia científica de que eso realmente sea un factor causal, y el uso de probióticos, pues, les ayuda particularmente en términos de mejora de la salud intestinal, pero no es tampoco que eso per se vaya a mejorar los síntomas pivotes del TEA. Hay una posibilidad de que una madre que trabaja con toxinas como tintes y químicos en la industria de peluquería. Bueno, habría que ver exactamente qué contienen esos tintes y esos químicos para determinar si realmente eso se considera un factor de exposición o no, porque de químicos como tales, lo que más genera intoxicación y problema prenatal, o sea, intoxicación durante el embarazo que puede alterar el desarrollo cerebral, es el tema del mercurio. Pero estamos hablando de mercurio en altas cantidades, como por ejemplo el mercurio al que se exponen los coligalleros que están allá en Cruzitas sacando oro de manera ilegal. Ni siquiera es el mercurio que contiene, por ejemplo, una lata de atún. Habría que ver específicamente los componentes químicos de los tintes y esas cosas. Tienen que cumplir todos los puntos del A o algún punto. No, alguno, ¿ok? Tanto del A como del B, como les decía, alguno de tantos o varios de tantos. Verás que los ejemplos son muchísimos. Yo me centré como en los más frecuentes, pero pueden ser esos o pueden ser otros. El tema aquí es que tiene que haber algún elemento para hablar de que existe una alteración en la comunicación social. A mi hijo lo diagnosticaron hace unos meses, él es adolescente, tiene 15 años. ¿Qué tanto le puede afectar ese diagnóstico tardío? Pues nunca es tarde, ¿ok? Nunca es tarde para hacer un diagnóstico y más bien para él le va a servir para entenderse a sí mismo, aceptarse mejor. Y ahorita lo que sería importante por ser adolescente es ayudarle a adquirir habilidades sociales, porque eso se puede trabajar también. Para los adolescentes con TEA, igual sus amigos, el tener novia, todas esas cosas son iguales de importantes que cualquier otro adolescente. Lo que pasa es que a ellos les cuesta un poco más porque no saben cómo. Entonces es el momento para enseñarle cómo. Cuando presentan TEA y la selectividad alimentaria, ¿cuál sería el especialista que se debe referir? La selectividad alimentaria es todo otro gran tema. Yo tengo una presentación al respecto que espero también podérselas compartir a ustedes pronto. Y generalmente tiene que ser un abordaje interdisciplinario. Hay que ver si físicamente no hay algún problema que sea lo que está generando las dificultades en la alimentación, pero también influye mucho la parte sensorial. Si yo sospecho de mi hijo por conductas repetitivas e intereses inusuales, únicamente valdría la pena que lo valoren. Además, es alérgico alimentario. Sí, señora. Yo siempre les digo a los papás, cuando papá o mamá tienen dudas con respecto al desarrollo de sus hijos, el 99.999% del tiempo tienen razón. Entonces, lo mejor es evaluar para estar seguros de que no haya más nada. Es importante que sus compañeros del kinder lo sepan. Con 5 años el control de esfínteres se ve afectado, especialmente por las noches. Si ustedes desean conversarlo con la docente,
docente y que la docente trabaje con los compañeros, en realidad es una muy bonita manera y una muy buena manera de trabajar en la inclusión, ¿ok? Obviamente con información acorde de la edad de los niños. El control de esfínteres también es una cuestión a veces muy difícil para ellos por muchas situaciones sensoriales y requiere trabajo específico. Porque lloran cuando escuchan un grito fuerte, ya lo mencioné. ¿Qué pasa con la medicación? ¿Cómo trabajan, por ejemplo, el valproato de sodio? Ok, la medicación es otra presentación que también espero darles en los próximos días, porque en TEA se trabajan muchos medicamentos diferentes. Ojo, no son para los síntomas del TEA, o sea, yo no doy medicamentos para mejorar la comunicación o para disminuir las estereotipias. Yo doy medicamentos para objetivos específicos que tienen que ver con conducta irritable, que tienen que ver con déficit atencional, con crisis convulsivas, que tienen que ver con otras cosas que pueden afectar la calidad de vida del niño, ¿ok? Y aunque hay algunos medicamentos que se usan con más frecuencia en TEA, pues tampoco es que son de fijo parejos para todos. Excelente información, muchas gracias, sumamente clara y mucha utilidad. ¿Es posible obtener la grabación? Lo estoy grabando, espero subirlo pronto. Con mucho gusto lo pueden compartir, claro que sí. ¿Tienen consultorio donde se pueda visitar? Sí, pueden, mi página de Facebook, ahí está la información, es doctora Tatiana Barrantes S, ahí pueden buscarme. Muchísimas gracias, con todo gusto, de verdad que con todo gusto. Para el diagnóstico, ¿cuántas citas se necesitan? Eso depende. Depende de cuál sea el plan diagnóstico que se haga. Como les contaba, el diagnóstico aquí es predominantemente clínico, entonces en algunas circunstancias es tan claro y tan evidente que puede que no sea necesaria más de una evaluación o más de una cita. A veces sí, cuando recurrimos o sea, cuando quedan dudas o cuando queremos profundizar más en ciertos aspectos, sí puede ser necesario varias citas para establecer más claramente un diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo específico necesitan para el pañal? Eso lo trabajan mucho en terapia ocupacional. Es una de las cosas que se pueden trabajar a través de terapia ocupacional. Muchas gracias, con muchísimo gusto, de verdad que sí. La Mictal es recomendable seguir con Ritalina, no hay problema, pero si está tomando la Mictal, supongo que lo ve el neurólogo, ¿verdad? Así que es una pregunta que vale la pena hacérsela al neurólogo. En principio no tiene por qué generarle problemas, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado con las combinaciones de fármacos. Le agradezco mucho, como tío me ayuda a entender a mi sobrina. Qué dicha, ese era el objetivo justamente de esta charla, que ustedes entendieran un poquito más de qué es el TEA y aclararles, pues como les decía, dudas generales al respecto. De verdad que gracias a todos por participar. Veo un montón de gente conectada. Vamos a ver, entraron 2 mensajes más. Gracias, doctora, me quedó más claro y mejor explicado. Ahora no quedan dudas. Qué dicha, qué bueno. Con mi hijo debo luchar para que sea bien diagnosticado. Así es muy importante. Partimos de un diagnóstico, insisto, el diagnóstico no me cambia la persona que tengo al frente, sigue siendo su hijo amado y bello y precioso, pero definitivamente nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando y sobre todo a buscar la mejor manera de ayudarle. Qué dicha que les ha ayudado, realmente me parece maravilloso, me llena de felicidad haberles podido ayudar. Dice aquí, muchas gracias doctora, excelente charla, usted diagnosticó a mi hijo con enfermedad celíaca, quiero contarle que la dieta libre de gluten nos trajo muchísimos beneficios en el comportamiento y la atención. Con respecto a las dietas libres de gluten, ¿verdad? Que por ahí mucha gente dice que hay que usarlas sí o sí en TEA, no es así. Hay un porcentaje importante de chicos con TEA que sí son alérgicos al gluten y en ellos, obviamente, como cualquier otra persona celíaca, hay que brindar una dieta especial, ¿ok? Pero no es darla por probar, es darla cuando demostramos, como en el caso de Osquitar, que sí tiene una alergia al gluten, ¿ok? Para eso se requiere, pues, obviamente, una valoración médica y la realización de ciertos exámenes que que no son tampoco tan complicados, que nos ayudan a determinar si la persona realmente tiene o no alergia al gluten. No se recomienda el uso de dietas restrictivas porque sí, menos en TEA y mucho menos en la infancia. Recuerden que están creciendo, son niños y necesitan muchos nutrientes para crecer. Entonces, cuando uno pone una dieta es porque sabe que el niño tiene algún problema y siempre guiado por especialista.
me gustaría que nos hable del trastorno de integración sensorial, la diferencia TEA. Bueno, está bien, lo voy a apuntar. Eres una bendición de esos, ay, qué linda, gracias. Eres una bendición de esos ángeles que van apareciendo en el camino. Gracias, de verdad, de todo corazón. Qué belleza, palabras. Por favor, dar más charlas, son excelentes y nos ayudan mucho. Bueno, se los prometo que sí. Ya tengo, como les digo, 2 preparadas, la de medicación, la de trastornos de alimentación. Y bueno, vamos a meterlo de trastorno de integración sensorial. ¿Qué técnicas usar en la escuela para apoyar su aprendizaje? Eso es muy individualizado, ¿ok? No todos necesitan las mismas cosas. Algunos se ayudan mucho con elementos sensoriales, otros de repente necesitan más elementos visuales para comprender mejor las cosas. Así que eso se ve con cada chico, ¿verdad? Se ve con cada chico y hay muchas estrategias que les pueden ayudar, claro que sí. Agradecería consejos para nosotros los docentes. Bueno, está bien. Eso igual es todo otro tema. Así que voy a buscar un poquito más dirigido específicamente a docentes y vemos si hacemos una particularmente para los docentes. Ojalá más temas, excelente. Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo. Hay médicos que no nos explican, tenemos muchísimas preguntas como mamás. Gracias. Sí, yo sé, y precisamente por eso no quise dejar de pasar el tiempo sin brindar, por lo menos, aunque fuera así en petit comité y a través de la tecnología, una charlita, porque yo sé que los papás tienen muchas preguntas y a veces no es ni que no queremos, es que a veces no tenemos el suficiente tiempo en una consulta regular para aclarar todas sus dudas. Entonces, en un espacio así, pues podemos aprovechar, porque la duda mía de repente es la duda de varios. Bueno, ya con esto cerramos. Les agradezco de verdad a todos muchísimo su participación. Voy a cerrar aquí la transmisión. La charla quedó grabada. Yo voy a estarla subiendo tal vez a mis redes sociales. De repente pronto necesito tal vez editarlo un poquito, entonces ahí van a estar apareciendo. Que pasen muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Hasta luego.